Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Eh, Soy Jorge Fajardo y bueno, les agradezco mucho a la Asociación de Hospitales por invitarme a dar esta capacitación, esta plática. Hoy nos toca hablar un poco acerca de ultrasonido en emergencias, el cual pues, es un tema apasionante. Las emergencias siempre son complicadas, siempre hay que pensar mucho, siempre hay que cuadrar muchas cosas. A veces no sabemos qué tienen los pacientes y están tendiendo de un hilo su vida, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito. El ultrasonido de emergencias necesita de una gran clínica, de una gran medicina interna y también, pues, de ciertos conocimientos de ultrasonido, pero es bastante fácil. Espero que les sea de su agrado y además que yo aporte conocimientos y experiencia, pues, a sus vidas profesionales. Pues, nuevamente, muchas gracias y vamos a comenzar. Eh, Bien, pues antes que nada quiero pues yo platicar con ustedes acerca de la diferencia entre un paciente que llega de emergencia y un paciente que llega de urgencia a nuestras clínicas. Aquel que llega de emergencia pues es ese que tiene compromiso de su vida, aquel que la enfermedad, el accidente, el traumatismo, lo que sea que le haya sucedido, compromete su vida y tiene riesgo de muerte inmediato. Entonces necesita una intervención inmediata para poder salvarlo, ¿no? Y aquel de urgencia, pues sí, si es una enfermedad grave, pero no compromete su vida en ese momento. Son pacientes muy inestables, muy frágiles y que en cualquier momento un paciente de urgencia puede convertirse en un paciente emergente y entrar en peligro de muerte. Ujú. Esto a veces nosotros mismos los provocamos por manejos excesivos, por estudios excesivos. A veces queremos tomar una radiografía cuando está respirando muy mal y nosotros mismos estresamos al gatito y entra en paro. Y nosotros mismos provocamos ese cambio de situación. Bien, entonces, ¿cuál debería de ser el abordaje diagnóstico en un paciente de emergencia? Debe ser ágil y rápido. Debemos de tener una historia clínica breve. A veces es tan breve que lo único que logramos recopilar es que el tutor, el propietario, nos acaba de decir, lo acaban de atropellar hace 15 minutos, lo recogí, está sangrando por la boca y viene inconsciente. Y hay que actuar inmediatamente, hay que intubar a ese paciente, hay que tal vez incluso hasta empezar un RCCP y es la única historia clínica que tenemos, ¿no? Puede ser así de brusco, puede ser así de malo el escenario, o a veces nos da tiempo de recopilar un poco más de información, ¿verdad? Pero tiene que ser breve. Signos clínicos rápidos, el paciente está consciente, está inconsciente, tiene pulso, tiene cardíaca, está respirando, cuál es su estado hemodinámico o su estado de perfusión, cosas muy rápidas que nos hagan saber. Algo importantísimo es aprender a distinguir los patrones respiratorios, es un patrón restrictivo, es un patrón obstructivo, está con realmente distrés respiratorio, está en ortopnea, qué tan mal viene ese paciente con su patrón respiratorio y todas estas cosas nos van a permitir hacer un examen físico más o menos invasivo, más o menos largo, completo. A veces tiene que ser algo súper rápido y actuar de inmediato porque el paciente está en compromiso su vida, ¿verdad? Y en esta rapidez, en esta urgencia, más bien emergencia, eh, entran los ultrasonidos fast. Hoy vamos a hablar de esos ultrasonidos fast, vamos a ver en qué momento entran, en qué momento los vamos a utilizar, pero es una gran herramienta. Hoy día quiero pensar y creo que es así, más del 50% de las clínicas y hospitales tienen ya algún tipo de ultrasonido y no tiene que ser el ultrasonido de mejor calidad, pero creo que muchos ya podemos acceder a este tipo de estudios. No son realmente tan costosos. Por supuesto, hay equipos costosísimos, pero hay equipos que no son tan costosos y podemos acceder a ellos. Es una herramienta súper importante, muy útil que en conjunto con la clínica, pues nos da muy buenos resultados, es muy sensible. Y bueno, pues aquí acaba la parte del paciente emergente. Y si es posible, si el paciente lo permite, si no está tan mal, entonces podemos recurrir a las radiografías, a citologías, lavados traqueobronquiales, ecocardiogramas completos con el paciente de lado, etcétera, tomografías, endoscopías, etcétera, que involucran ya más manejo, que involucran ya más estrés al paciente y a veces incluso pudiéramos llegar a complicarlos nosotros mismos, ¿ok? Bien, aquí entonces vamos a hablar de los ultrasonidos FAST. Y estos surgieron en aproximadamente los noventas, enfocados ultrasonidos rápidos a trauma y a detectar derrame
en estos pacientes humanos con trauma y el derrame pues normalmente significaba sangrado, ¿no? Ya sea derrame pleural, pericárdico, peritoneal. Eso en aquellos momentos era lo único que significaba y era lo único para lo que lo usaban. Pero hoy día, gracias a ciertos algoritmos y a clínica, pues lo utilizamos para muchos otros diagnósticos y es bastante sensible. Eso lo vamos a ir viendo ahorita, ¿sí? Las ventajas de estos FAST, pues es que es rápido, que no son invasivos, no duelen, ¿no? El paciente tiene que estar en una posición cómoda, no como queramos nosotros, como quiera el paciente, que nos permita realmente, pues evaluarlo, ¿ok? Entonces, no hay radiación, realmente no hay efectos secundarios. Hay un sistema de evaluación y puntuación muy fácil de usar. Ahorita vamos a explicarlo. Espero que esto quede bastante claro. Y no es necesario rasurar. Ahora, aquí pongo un asterisco porque pues siempre se utilizó esto de que no es necesario rasurar. ¿Por qué? Porque pierdes tiempo, porque manipulas al paciente y estamos en un paciente emergente. Pero si le soy muy honesto, cuando tengo un husky, cuando tengo un pomerania, cuando tengo un gato de estos persas o de triple capa de pelo, cualquier mascota de triple capa de pelo, pierdo más tiempo en estar moje y moje y moje y poniéndole alcohol y más alcohol y más alcohol y luego gel y agua y alcohol, separando el pelito y buscando una ventana y como que medio veo y como que medio no veo, pierdo mucho más tiempo encontrando una buena ventana en estos FAS, tratando de solo mojar, de solo humedecer, que incluso con una buena navaja, con una buena rasuradora, rasurar uno, dos, tres, cuatro, ya está rasurado y órale, pongo el gel y se acabó. Veo muy rápido el tórax de ese paciente, el abdomen de ese paciente, rapidísimo. Obviamente hay que tener cuidado al rasurar para no lastimar al paciente, la piel. Ya saben que si la navaja no está en buenas condiciones, dejamos unas rayas horribles, eso está súper mal. Pero bueno, una buena navaja, una buena rasuradora, rasuras de volada, mucho más rápido que estarle buscando la ventanita. Entonces, por eso pongo un asterisco aquí, ¿sale? Entonces, a veces yo sí rasuro y me tardo menos en rasurar que en encontrar la ventana. Ujú. Es altamente sensible lo que vemos en el ultrasonido, estamos viéndolo, no hay duda, y entonces es mucho más sensible que escucharlo. ¿Ok? No se necesitan grandes conocimientos, son seguir ciertas reglas, visualizar ciertas cosas muy fáciles. Tal vez la desventaja de estos ultrasonidos es que, bueno, son muy rápidos y estamos buscando cosas muy específicas y no estamos haciendo toda una evaluación ultrasonográfica completa, que esa puede venir después cuando el paciente ya lograste estabilizarlo, ¿ok? La idea es, estos ultrasonidos son para estabilizar al paciente, para sacarlo del riesgo, para saber qué hacer, tratar de tener diagnósticos diferenciales y enfocar el tratamiento de urgencia, de emergencia y ya con el paciente estable puedes hacer el ultrasonido de 1 hora, de 2 horas si quieres, el más completo del mundo, con Dopplers, con flujos, con lo que quieras, ¿ok? Muy bien. Entonces, esas son las grandes ventajas. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca de tres principales ultrasonidos FAST. BedBlue, que es de pulmón, TFAST, que es de tórax, AFAST, que es de abdomen. Y por supuesto que en un paciente podemos hacer los tres. En un paciente podemos hacer los tres. Y cuando hacemos los tres ultrasonidos, esto se llama o le llamamos Global FAST. También le podemos llamar G-FAST, ¿no? Entonces, acuérdense, el G-FAST es ese ultrasonido de urgencia en donde hacemos el BedBlue, el TFAST, el AFAST, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿con qué lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? Yo vengo de la escuela del doctor Lisiandro y con él siempre aprendimos a utilizar el microconvexo, el transductor microconvexo, porque pues este se adapta bastante bien a las superficies, tiene un ángulo de visión bastante bueno y además se adapta a los espacios intercostales. Entonces, para el de tórax sale bastante bien. Ujú. Normalmente los microconvexos actuales tienen una alta frecuencia y tienen buena calidad de imagen. Les digo, no necesitan el mejor ultrasonido, pero bueno, ajustamos algunas cosas. Y hay otras corrientes, hay otras escuelas, otros doctores que utilizan también el transductor lineal, como este que ven aquí. Este transductor lineal tiene la ventaja normalmente de que presenta frecuencias más altas y por lo tanto una mayor definición. Por ejemplo, en un paciente en donde pues hay muy poquito derrame pleural y lo encuentras en la parte ventral, pegado al diafragma, etcétera, puedes encontrar 1 milímetro, 2 milímetros de derrame pleural y con el microconvexo tal vez no, ¿no? Con el lineal sí. Ahora, está bien, esa es su gran ventaja.
Pero pues realmente cuánto podría llegar a significar 1 milímetro, 2 milímetros que encuentras con el transductor lineal, a diferencia del microconvexo, ¿no? Realmente en el paciente no le afectará tanto. Pero bueno, es muy válido utilizar estos, ¿ok? Bueno, siempre en el plano longitudinal y con la marca hacia craneal, hacia la cabeza del paciente. En estos ultrasonidos no rotamos, aquí no rotamos, como en los ultrasonidos de abdomen, que se rota en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces con el ultrasonido FAST de abdomen, que bueno, pues obviamente está enfocado a trauma, es una evaluación rápida enfocada a trauma con pues la finalidad de encontrar líquido libre en cavidad abdominal, ¿no? Aquí hay un sistema de puntuación, tiene alta sensibilidad para encontrar este líquido libre. Casi siempre los alumnos que tengo, las estancias que tenemos en Centro Veterinario México, empiezan a ver los ultrasonidos y de lo que más se familiarizan es de los FAST y al ratito, al día siguiente ya están diciendo, mire doc, hay líquido libre, mire doc, hay líquido libre, hay líquido libre. Es bastante fácil de identificar, ¿verdad? ¿Y cómo se ve el líquido libre? Pues miren, aquí hay un pequeño diagrama en donde se observan unos triangulitos que no necesariamente pueden ser triángulos, también pueden ser hexágonos, etcétera, pero son figuras geométricas porque el líquido se adapta a la forma de los órganos, ¿no? De las limitaciones de los órganos. Y entonces, pues, toma algunas formas geométricas. Aquí quiero yo, pues, hacerles notar que hay algunos triángulos que son totalmente negros y ese contenido se llamaría anecoico, y hay dos triángulos que tienen un pequeño puntillo blanco que le llamaríamos un contenido líquido ecogénico. Puede ser más ecogénico, menos ecogénico. ¿Y de qué depende? De la celularidad, de la celularidad. Un líquido, pues, digamos, trasudado simple, trasudado modificado, que viene del corazón, que viene de un tumor, que no descama tanto o que no sangra, pues realmente es poco celular y pudiera ser anecoico o muy hipoecoico. Ujú. Y un líquido que viene de un sangrado, que viene de una peritonitis, que ya es crónico y tiene un proceso inflamatorio fuerte, tiene una celularidad mucho más alta y puede ser más ecogénico, ¿no? Entonces, a veces un sangrado agudo, agudo realmente que está sangrando en ese momento, pues tiene alta celularidad y llega a ser difícil de identificar porque pues puede asemejar un poco la misma ecogenicidad que la grasa. ¿Y qué hay que hacer en esos momentos? Pues si sospechas de que esa parte del ultrasonido no es normal, solo quédate un poco quieto en la ventana que estás viendo ese posible líquido libre y el líquido libre celular se va a mover, va a ser como remolinos, se va a mover. Y la grasa no se va a mover, la grasa no se va a mover, entonces ahí pudieras tú definir, esto es líquido libre, se está moviendo, hace remolinos, hace oleadas y la grasa no. Entonces sería un líquido celular, un posible sangrado, ¿verdad? Bien, vemos diferentes órganos como hígado, vesícula biliar, vaso, riñones, heces intestinales, etcétera. Y algo muy importante, y repito lo que dije hace un rato, es un estudio fast, es un estudio rápido. Debemos de tardarnos 3, 6 minutos en este estudio. En total, no es un ultrasonido completo, ¿no? Es para detectar líquido libre, cosas muy específicas y va muy puntualizado, muy rápido, ¿no? Nos vamos a poner a ver adrenales, no nos vamos a poner a ver que si el páncreas, que si la irrigación, que si el índice de resistencia, no nos vamos a poner a ver esas cosas porque nos vamos a tardar 1 hora en un paciente emergente. Entonces no lo vamos a lograr salvar, ¿ok? Bien, como dijimos, pues se puntualiza, ya sea le damos medio punto de calificación o un punto de calificación de acuerdo a la cantidad de líquido observado. Esto es algo un poco subjetivo, realmente depende del operador, pero pues sirve para en otros momentos, a las 4, a las 6, a las 8 horas, repetir el estudio y ver si la calificación es mayor, menor o igual, ¿verdad? Y esto nos va a dar pronósticos. Entonces podemos contabilizar perfectamente y podemos monitorizar, que es una súper ventaja de estos estudios, ¿sale? Los cuadrantes del AFAST es hepatodiafragmático, que se encuentra aquí en el sifoides, con la marca viendo hacia craneal. Aquí precisamente vamos a ver el hígado, vamos a ver el diafragma, vamos a evaluar la vesícula biliar, que ahorita vamos a ver un caso de ello, y también vamos a ver las venas hepáticas, vamos a ver la vena cava y su distensibilidad, qué tanto se colapsa, su colapsabilidad más bien,
Y vamos a alejarnos un poco más, vamos a darle más profundidad, más penetración y podemos ver más allá del diafragma, podemos ver el corazón. Y aquí pudiéramos evaluar la contractibilidad subjetivamente del corazón. Y digo subjetivamente porque no le vamos a hacer una fracción de eyección, no le vamos a hacer un Simpson, un Tackles y un acortamiento fraccional, no. Simplemente es subjetivo. A ver, se pegan los músculos papilares, está dilatado, hay contractibilidad o no hay. Y también podemos ver si hay derrame pericárdico, ¿ok? Esto pues es relativamente sencillo desde este punto, desde el hepatodiafragmático, ¿no? Está el otro punto que es aquí hacia la izquierda del paciente, que se llama espleno renal. Aquí está marcado como SR en inglés. Y bueno, este es entre el vaso, riñón izquierdo y la pared abdominal. Y pues podemos aquí tratar de buscar esos triángulos anecoicos, hipoecoicos, que significarían derrame, ¿verdad? El cistocólico es el que se llama CC y aquí pues vamos a visualizar el borde craneal ventral de la vejiga con la pared del abdomen y aquí es donde estarían esos triangulitos de líquido libre, esos triangulitos anecoicos y hipoecoicos, ¿ok? Por último, con el paciente en decúbito lateral derecho de preferencia, vamos a colocar el transductor por debajo, en la parte derecha del paciente y vamos a ver el hepato renal umbilical, que también ya se llama así. Vemos aparte de intestinos, a veces vaso, y vemos el riñón derecho con su colindancia con el lóbulo caudado del hígado, y entonces aquí vamos a buscar derrame. A veces, cuando es muy evidente, podemos decir tiene una masa en el vaso, podemos evaluar rápidamente el vaso y ver si ese derrame es por una masa en el vaso, ¿no? Entonces es un ejemplo de algo que podemos evaluar de manera rápida, ¿ok? Miren, este es un ejemplo, un video de cómo están estas zonas anecoicas. Aquí ya paró, pero podemos ver esas zonas anecoicas y los intestinos flotando en ellas. Y es un líquido anecoico acá arriba y en la parte del medio de la imagen hipoecoico. Vean cómo tiene cierto puntillo hiperecoico, ¿sí? Y se ejemplifica que a la izquierda en este paciente, pues ya real, los cuatro puntos de la faz, ¿no? El hepato renal por el sifoides, el espleno renal en el costado izquierdo, cistocólico en la parte caudal del paciente, ajá, y hepato renal umbilical por debajo y desplazando un poco hacia craneal el transductor. ¿Ok? Bien, importante que, por ejemplo, en el cistocólico y en el hepato renal, el transductor debe de inclinarse hacia el piso. O sea, normalmente nosotros hacemos los transductores inclinados hacia la cabeza, inclinados hacia el dorso, etcétera. No, esto va en 90 grados hacia el piso. ¿Por qué? Porque el líquido libre suele, por gravedad, bajar y va a estar hacia el lado derecho del paciente, es decir, hacia la mesa. Entonces, el transductor va a 90 grados, ¿ok? Y no se rota. Entonces, bien, ahí vamos, chicos. Este es un ejemplo de medio punto, a mi consideración, de líquido libre en el cisto cólico. Pueden observarlo, vamos a volver a poner el video. Aquí está la pared vesical, la parte craneal de la vejiga, un intestino y hay un triangulito hipoecoico. ¿Ok? Entonces, ese para mí es medio punto. ¿Ok? Tenemos en la parte de abajo otro video en donde es un líquido bastante ecogénico y el círculo oscuro de atrás, el círculo negro de atrás o anecoico es la vejiga. Entonces tenemos un líquido ecogénico, por supuesto de un punto, y arriba hay un quiste. Para contarles un poco de este caso, este es un quiste paraprostático, es una imagen bastante, pues digamos, en este caso, curiosa, porque pues, aparte encontramos un quiste paraprostático, ¿no? Ahí flotando. Pero bueno, vean lo celular de líquido y vean el cambio de cogenicidad de la vejiga anecoica con el líquido libre. Arriba, una fotografía de lo mismo. Incluso aquí a la izquierda abajo podemos observar un nódulo en el hígado y líquido ecogénico también. Estos son los triangulitos anecoicos y hipoecoicos que estábamos platicando. Para mí todos estos es un punto, ¿sale? Vean el video de en medio, intestino corrugado, hígado con masas y hay medios puntos de derrame. Tal vez este tenga una pancreatitis, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo el líquido. Y vean este video de abajo que voy a volver a poner, cómo podemos profundizar, darle más profundidad, más penetración a la imagen y podemos visualizar esta
esta línea hiperecoica, ajá, que está aquí, después que es el diafragma y de ahí el corazón. Este corazón se me hace que tiene buena contractibilidad, es una evaluación subjetiva y este es el hígado con algunas lesiones hipoecoicas, igual que esta fotografía de arriba tiene lesiones hipoecoicas. Y voy a disminuir mi foto y en la imagen de aquí arriba podemos ver un hígado con las venas hepáticas dilatadas. Y lo que nos diría es, oye, posiblemente tenga insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿verdad? Entonces nos empieza a dar información y si se dan cuenta, yo ahorita saqué algunos diagnósticos presuntivos utilizando un poco de clínica, un poco de diagnósticos diferenciales. Entonces, esto del FAST necesita medicina interna, medicina de urgencias, porque no nada más es ver venas hepáticas, es saber cuáles son las causas de la dilatación de las venas hepáticas, saber cuáles son las causas de la corrugación del duodeno, ¿no? Pues puede ser simplemente peritonitis, puede ser enteritis, etcétera, ¿no? Entonces, buscar cuáles son las causas de estos hallazgos. Bien, estos son algunos ejemplos. Y este es otro ejemplo de algo que no está tal cual en el AFAS. Si se dan cuenta, esta es una aorta y está aplicado el Doppler y el Doppler no llena perfectamente la aorta. Tiene un defecto de llenado y este defecto de llenado está dado por un trombo, que aquí lo podemos ver con Doppler y a la derecha lo podemos ver sin Doppler, pero se delimita perfectamente, es bastante largo. ¿Y por qué hicimos un ultrasonido de aorta si estamos diciendo que vamos a buscar nada más líquido libre? Bueno, porque la clínica de este paciente era paraparesia, miembros pélvicos fríos, pulso femoral no detectable, no se palpaba, músculos de miembros pélvicos dolorosos y contracturados y otras, muchas otras cosas que nos hacían pensar en que este paciente tenía un tromboembolismo. Entonces, este fue un ultrasonido enfocado a ver si había tromboembolismo para descartar algo que ya sospechábamos con la clínica y nos encontramos con esto. Estos son los famosos point of care o ultrasonidos enfocados a, ¿no? Entonces aquí visualizamos, esto es lo que encontramos, pero evaluamos en general un poco más la parte vascular, ¿ok? Pero también nos tardamos 5 minutos en encontrar esto, ¿ok? Entonces, bueno, pues con esto tenemos un diagnóstico. Ujú. Bien, y les decía que la clínica y los antecedentes y lo que está alrededor del paciente con historia clínica es muy importante para poder llegar a diagnósticos y saber qué hacer. Por ejemplo, aquí tenemos a dos tipos de pacientes, uno con traumatismo y otro posquirúrgico, y ambos pacientes tienen entre 1 a 2 puntos de derrame abdominal. Entonces, en el trauma, en el traumatismo sí me preocupa un poco porque pues quiere decir que hay algo de sangrado. 1 a 2 puntos no es demasiado, pero no es normal. No es normal que en un paciente tenga líquido libre, ni en un punto ni siquiera, ¿no? Pero este fue traumatismo, entonces a lo mejor está sangrando. ¿Qué voy a hacer con 1 o 2 puntos? Voy a dar seguimiento, voy para ver si aumenta y si aumenta tal vez voy a entrar a cirugía y voy, desde que veo 1 o 2 puntos, voy a poner un vendaje de compresión, pero voy a dar seguimiento, tal vez a las 4 horas voy a hacer otro AFAST y si aumentó a 3 puntos, 4 puntos con todo y vendaje de compresión, pues voy a entrar a cirugía. Ujú. Obviamente hay muchas otras cosas que hacer, hematocrito de cavidad, hematocrito periférico, presión arterial, etcétera, etcétera. Pero hablando del FAST, este sería mi seguimiento y sí me preocuparía por ese paciente. También hay pacientes que tienen ruptura de vesícula biliar, ruptura de vejiga, ruptura de intestinos, ¿sí? Y entonces causan peritonitis, ya sea séptica o aséptica, y esto va a ser un líquido celular, obviamente también, y nos puede dar la oportunidad de este ultrasonido de tomar una muestra, de hacer una punción, una abdominocentesis y mandar una citología, pues, urgente, ¿verdad? Y poder tener decisiones más, más pronto. Sin embargo, en el paciente postquirúrgico, tener 1 a 2 puntos de líquido libre es normal, no me voy a preocupar, pero sí podría yo hacer un seguimiento cada 8 horas, también dependiendo de la clínica de este paciente, si empieza a estar hipotérmico, taquicárdico, hipotenso, pues entonces voy a hacer el ultrasonido a las 4 horas tal vez, porque lo normal sería que este líquido disminuyera en 24 a 48 horas, incluso que desapareciera. Pero si por el contrario está aumentando
en vez de disminuir y tenemos signos de descompensación, pues tal vez voy a entrar a cirugía, voy a poner un vendaje de compresión, voy a ver qué métodos de pues, agregación plaquetaria puedo utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si fue una cirugía, por ejemplo, de intestino, una enterotomía, una anastomosis, resección anastomosis, voy a tomar una muestra para saber si no tuve dehiscencia de puntos, si no hay una fuga y no empieza a haber peritonitis o simplemente bacterias y contenido alimentario en esa citología y que tenga que entrar a reparar el intestino nuevamente, ¿verdad? Entonces vean cómo la toma de decisiones es diferente según cada escenario. Y eso ya depende de ustedes como clínicos, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora un poco del TFAST, que es lo mismo, ultrasonido enfocado a trauma, pero de tórax, ¿sí? Y aquí el objetivo es ver derrame pleural, detectar neumotórax, detectar derrame pericárdico. En el caso del TFAST, para evaluar la parte pulmonar hay una cosa que se llama tubo torácico. Esto solamente se hace entre la octava, novena costilla y es de arriba abajo, de dorsal a ventral, y es la única zona que se evalúa. Sin embargo, a mí me gusta, a mí, Jorge Fajardo, me gusta complementar siempre el TFAST con BedBlue, que vamos a hablar de ello. Son 4 puntos pulmonares diferentes de cada lado, y esto enriquece el TFAST y no lo alarga demasiado. También tiene que ser un estudio rápido, pero me da más herramientas. Entonces yo puedo hacer tubo torácico, sí, pero en general hago TFAST con BedBlue. Y bueno, pues esto lo vamos a hacer en pacientes que están respirando así como este chihuahuita, así como este gatito, que no lo vamos a meter a una placa radiográfica porque pues se nos va a estresar, va a liberar catecolaminas y puede entrar incluso en choque y puede pues podemos tener un deceso, un fallecimiento. Vamos a colocar a los pacientes, si es posible, en decúbito lateral derecho, pero si no, como ellos respiren y como ellos se sientan de la mejor manera. Miren, este solamente lo contenemos un poco para que no se caiga de la mesa, pero ya tiene sus puntas nasales, ya está oxigenándose. El colaborador, el doctor, nos está ayudando a sujetarlo, ya tiene un analgésico, ya tiene un relajante, ¿sí? Y realmente es algo sencillo, solamente hay que colocar el transductor. Este otro está de pie, está con su tutor, con su propietario, mientras se hace el FAST y es como poner un estetoscopio en el tórax, así de sencillo. No es invasivo, no duele, etcétera. Este gatito pasamos el ultrasonido hacia él, afortunadamente es un ultrasonido portátil y no desplazamos al gatito, ya está canalizado, ya tiene analgésico, ya tiene sedante y esto disminuye los riesgos y no estamos haciendo una placa de tórax, ¿ok? Bien, les decía, pues el tubo torácico en perros es entre el octavo y el noveno espacio intercostal, gatos séptimo y octavo, y normalmente se desplaza el transductor de dorsal a ventral y se ve esa zona de pulmón para saber si hay derrame pleural, para saber si hay neumotórax. Está también el hepatodiafragmático, que ya lo platicamos en el AFAST. Y hay un punto más que es el sitio pericárdico, ¿no? Vamos a ver ahí el corazón, derrame pericárdico, contractibilidad, y esto de los dos lados, ¿ok? Entonces son 5 puntos, son 5 puntos. Bien, yo sugiero este algoritmo para pacientes que llegan, pues, de emergencia respiratoria, ¿no? Es importante sedar al paciente. Igual un analgésico bueno puede ser el butorfanol y además tiene efectos sedantes y disminuyen incluso el reflejo de la tos. Entonces nos va bastante bien con butorfanol 0,2 mg/kg, se relajan, demandan menos oxígeno, ayuda a la estabilización, ayuda al manejo, a colocar un catéter, a colocar la punta nasal, ayuda a hacer con menos resistencia a los ultrasonidos FAST, ¿no? Lo siguiente es hacer el ultrasonido FAST. Yo les decía, yo hago TFAST BedBlue y esto no es invasivo, no genera estrés, no forzar al paciente, la posición que él quiera. Y esto nos ayuda a tomar decisiones diagnósticas terapéuticas. Tiene derrame pleural, tiene derrame pericárdico y lo que sigue es hacer el procedimiento necesario, es decir, toracocentesis, pericardiocentesis, diurético, etcétera. Ujú. Y bueno, a veces hay que intubar al paciente y hay que entrar a respiración mecánica y otras, muchas otras cosas, ¿ok? Bien, entonces les decía, pues colocar el transductor en la pared torácica es como colocar un estetoscopio, pero es mucho más sensible. Cualquier estetoscopio, ya sea uno de estos electrónicos que magnifican los sonidos, filtran los sonidos, filtro de pulmón, filtro de corazón, filtro de lo que sea,
no tiene la sensibilidad y la especificidad del BetBlue Tefast. Para empezar, el BetBlue nos puede decir si el pulmón es húmedo y puedes decirnos en qué cantidades. Hay calificaciones, una, dos, tres, más de tres, infinito, y nos dice cantidades. Y además también nos localiza perfectamente por zonas por zonas y regiones en donde hay más líquido, en donde hay más líquido. Ahora, este líquido puede ser edema, puede ser sangre, puede ser pus, es decir, edema cardiogénico, no cardiogénico, sangre puede ser contusión pulmonar, hemorragia pulmonar, pus puede ser neumonía, bronquitis, pero nos va a decir en dónde está y en qué cantidad, y además lo podemos monitorizar y ver si al día siguiente tiene menos, tiene más, en 6 horas tiene menos, tiene más, y en qué zona, ¿sí? Pulmón seco también, es decir, sin líneas B, que también hay enfermedades que pueden causar distrés respiratorio, aunque el pulmón no tenga fluidos. Nos puede decir si hay fragmentación, que son los broncogramas aéreos, y a veces incluso en una radiografía dudamos que sea un broncograma aéreo. Bueno, pues en el BetBlue no es realmente pues tan dudoso, ¿verdad? ¿Y qué escuchamos con el estetoscopio? Solamente matización de sonidos. ¿Pero por qué está matizado? ¿Porque tiene derrame pleural o porque tiene consolidado el pulmón? Y en el PetBlue lo podemos ver, la consolidación pulmonar. Podemos incluso saber si es un nódulo, si es una masa, si está irrigada, si no está irrigada, si es un quiste, y con el estetoscopio no lo podemos saber, ¿verdad? Y con el PetBlue sí. Incluso podríamos dirigir una punción hacia esa masa o hacia ese nódulo o hacia ese quiste para tener diagnósticos ya sea citológicos, de cultivos, etcétera, y podríamos ver unos triángulos que se llaman cuñas que nos pueden dar sugerencia de tromboembolismo pulmonar. Y obviamente el derrame pleural, que es muy fácil de ver. ¿Y qué vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a visualizar? ¿Cómo vamos a ver esto que acabo de mencionar? Con estas formas que están aquí. Miren, en realidad lo vamos a ir viendo poco a poco, pero esto que está aquí es un pulmón seco, son líneas horizontales abajo de la línea pleural, y esto quiere decir que no hay líquido en el pulmón. Esto que está aquí es una línea B, que es una línea vertical, en donde aquí solo se ejemplifica una porque es muy poco el líquido que hay. Aquí se ejemplifican más de tres, pero tú puedes calificar una, puedes calificar dos, puedes calificar tres. Cuando hay más de tres y son diferenciables, es más de tres. Y cuando coalescen y hacen una ventana totalmente blanca, es infinito, quiere decir que hay un montón de líquido, ¿verdad? Aparte puede haber fragmentación, que es mayor cantidad de líquido, en donde incluso la línea PP, que es esta línea que está aquí, que significa que es la línea de la pleura parietal y la pleura del pulmón, que están juntas, aquí se pierde la línea PP. Este es el signo de tejido, en donde se ve perfectamente el pulmón parecido a un hígado, y este es un nódulo, un quiste. ¿Por qué? Porque tiene refuerzo acústico posterior, ¿no? Vamos a verlos. Esto es importante. Miren, en esta diapositiva quiero explicarles algo. A veces pensamos que estamos viendo el pulmón y no estamos viendo el pulmón, estamos viendo el músculo, y pudiéramos decir, miren, tiene una masa, es totalmente irregular. ¿Por qué? Porque estamos viendo las fibras musculares con esas estrías, ¿no? Entonces pensamos que es un tumor gigante, que está irrigado, y no es cierto. Para saber que estamos en tórax, en la caja torácica, necesitamos ver las costillas. Y ver las costillas y ver la línea pleuroparietal, que es esa línea PP que les decía. ¿Y cómo se ve? Se ve como una cabeza de lagarto, donde los dos ojitos, estos negritos que están aquí, son las dos costillas con su sombra acústica, y eso representa los dos ojitos. Y su frente es esta que le llamamos línea PP. Y miren, es como un lagarto, como un caimán que sale del agua, nos está observando, ¿no? Y son esas las dos costillas. Aquí están, mira. Costilla, costilla, sombra acústica y línea pleuroparietal, que es la línea de las pleuras parietal y del pulmón, ¿sí? Eso debemos de ver. Si no vemos eso, no estamos en el tórax, estamos tal vez en el músculo y estamos viendo algo que no está dentro del tórax y nos podemos equivocar. Una vez visto eso, bueno, vamos a hablar de qué es un pulmón seco. Es aquel en donde la línea pleuroparietal entre las dos costillas se refleja varias veces y da líneas horizontales a lo largo, ¿no? Entonces, pues bueno, son equidistantes y paralelas, tienen la misma distancia una entre la otra a la línea PP, ¿ok? Y significa que no hay líquido, pero también hay enfermedades con distrés respiratorio donde el pulmón puede no tener líquido. Son enfermedades obstructivas, por ejemplo, todos los braquicefálicos, parálisis laringea, colapso laringio, elongación de paladar, hipoplasia traqueal,
una masa laringea, edema laringio, todo esto que hace de repente respirar mal al paciente y que llegan con nosotros y no están secos los pulmones. Entonces piensen en una enfermedad de vías aéreas altas. Si es un gato, piensen en asma, porque el asma no genera líquido, o bronquitis crónica en un perro viejo o en un gato viejo, ¿no? O con asma ya crónica. Entonces hay enfermedades que causan distrés respiratorio aún con el pulmón seco, ¿sale? Y así se ve línea pleuroparietal y líneas horizontales equidistantes y paralelas. Horizontales. Ahora, la línea B son líneas verticales que se originan desde la línea PP, pleuroparietal, y que van desde esta hasta el final de la pantalla. Le llamamos rockets pulmonares o líneas B. Le pueden llamar como quieran. Y bueno, pues pueden ser indicadoras de que hay una burbuja de aire al lado de una burbuja de líquido y eso genera un cambio de densidad brusco e importante que el equipo no es capaz de distinguir y por lo tanto se genera una reverberancia en medio de esas dos cosas y se llama línea B. Entonces, ¿qué representa? Pues edema pulmonar, ya sea cardiogénico o no cardiogénico, contusión pulmonar, hemorragia pulmonar, traumática o no traumática, neumonía aguda normalmente, ¿no? A veces, pues, si vemos que puede ser una hemorragia, pues podríamos pensar si comió algún cumarínico, también por intoxicación puede ser, o alguna coagulopatía, o si hay traumatismo, pues contusión, ¿verdad? Bien. Estas son las líneas B, vean cómo se mueven así. ¿Y se mueven por qué? Pues por la respiración, porque el pulmón está rozando con la pleura. Esta es la pleura de la caja torácica, la pleura parietal, y esta es la pleura del pulmón. Y entonces el pulmón cuando ventilamos hace esto. Insufla, inspira, expira, inspira, expira. Eso se llama signo de deslizamiento. Vamos a volverlo a ver. Nada más déjenme quitar Vamos a poner el puntero. Ay, no, olvídenlo. A ver, aquí está para poner el video. Eso. Vean cómo se desliza. Obvio, este paciente está polipneico y este también lo está, pero menos que el otro. Este yo diría que es un infinito porque están totalmente blancas y estos son más de tres, ¿ok? Son bastantes líneas. Bien, aquí por supuesto hay más de tres y este es infinito. Y ese es el signo de deslizamiento. Si ese signo de deslizamiento se pierde, es decir, si ya no se hace esto, aunque no haya líneas B, quiere decir que el pulmón está despegado y que hay aquí en medio aire, por lo tanto se hacen pues, los reflejos de la pleuroparietal, se hacen líneas A, pero sin deslizamiento. Entonces, líneas A sin deslizamiento significa que hay neumotórax. Entonces, es difícil de ver, pero el deslizamiento es la clave. A veces el deslizamiento sin polipnea o sin hipernea no es fácil de ver, ¿ok? Bueno, cuando la línea PP o línea pleuroparietal se pierde, es decir, aquí viene la línea PP, voy a poner el puntero, aquí viene la línea PP y de repente como si le hubieran dado una mordida, ¿sí? Se hace una muesca, pero en realidad esto de aquí es pulmón con más líquido, es un broncograma aéreo, ¿sí? Y aquí también en el video lo podemos ver. Voy a quitar el puntero. Aquí en el video lo podemos ver cómo se hace una muesca, ya no hay PP, solamente hay P, pero la pleura del pulmón aquí sí se ve, pero en esta zona donde está la fragmentación del pulmón no se aprecia. Entonces esto es más cantidad de líquido. Esto lo podemos ver más comúnmente en neumonías. No es nada común en edema pulmonar cardiogénico. En neumonía sí lo es, también en tromboembolismo, por ejemplo. Cuando hay demasiadas líneas B y además combinado con fragmentación, le llamamos signo de tormenta. Suena muy agresivo, pero es una tormenta tal cual. Está totalmente húmedo ese pulmón, demasiado fluido, tanto que se hacen broncogramas aéreos y además pues hay líquido intersticial pulmonar. Acuérdense, estamos hablando de líquido en el pulmón, no en el espacio pleural. Y cuando hablamos ya de líquido en el espacio pleural, pues se llama efusión pleural o derrame pleural. Y observen cómo hay algo anecoico entre el corazón y entre la línea P. Aquí está costilla, no se ve la otra, pero esto anecoico que está aquí es líquido. Igual que en el abdomen, es anecoico, es ecogénico, altamente ecogénico, pobremente ecogénico, ¿sí? Y vean cómo el corazón se mueve, está flotando y a veces vemos bandas de fibrina
o a veces vemos incluso un pulmón ahí colapsado, ¿ok? Lo mismo, hay que ver qué tan celulares para pues tratar de estimar algún diagnóstico. Por otro lado, cuando el pulmón se colapsa, se llama signo de tejido y como el pulmón, acuérdense que son también lóbulos triangulares, son varios lóbulos, están separados y además tienen bronquios y tienen vasos sanguíneos, pues parece que son los conductos biliares y, y las venas hepáticas y portales. Entonces sí, se dice que parece hígado el pulmón, signo de hepatización, ¿ok? Cuando ya no están aerados los pulmones. A veces se llegan a ver algunas como burbujitas brillantes, pues que son las pequeñas áreas que quedan todavía aireadas o con aire dentro del pulmón. Miren, aquí se ve perfectamente estas cositas que están aquí como puntilleo hiperecóico que de repente se observan, son las pequeñas burbujitas de aire que todavía tiene ese pulmón, pero pues en general se ve como un triangulito, como si fuera un lóbulo hepático. Ujú. Bien, ese es el wet blue tejido o signo de tejido y es consolidación. Y bueno, vayamos a las causas de consolidación pulmonar, desde un trauma, una torsión lobar, una neumonía, un tumor, ¿sí? Hay varios diagnósticos diferenciales. Y vean, en estas ventanas, en la ventana pericárdica, también nos podemos topar con estas cosas. Aquí al lado del corazón se ve un intestino, se ve el vaso y se ve el corazón. ¿Qué tiene? Pues una hernia diafragmática. Entonces, por supuesto que también podemos encontrar este tipo de cosas. Ujú. Y bien, hablemos un poquito más específicamente del BetBlue, que bueno, viene de el azul de cianosis y de, también de la traducción del inglés de Bedside Lung Ultrasonographic Exam, ¿sale? Y bueno, ayuda a clasificar el origen del distrés respiratorio. Debe de ser, y es un estudio muy rápido realmente. Les decía, en esta raza, por ejemplo, el Pomerania, a veces me cuesta más trabajo estarle abriendo el pelito y mojando parte por parte y luego no veo, sí veo, que darle una rasurada rápida y ver todas las partes del Bed Blue. Y sí, la señora se va a enojar conmigo porque le rasuré a su perrito hermoso, pero le estoy salvando la vida. ¿Ok? Bien, se hace una línea, como aquí se observa, desde la parte dorsal, caudal, ¿no? De las últimas costillas, aproximadamente octavo, noveno espacio intercostal, y vas bajando, evitando el hígado. La zona de transición le llamamos, es donde ves el hígado, donde ves el estómago, y te tienes que hacer dos espacios intercostales adelante, ¿no? Para no ver ni hígado ni estómago, porque además cuando ves estómago y el estómago tiene gas y estos perritos que están jadeando o con distrés respiratorio tienen aerofagia, el estómago está lleno de gas y parecen un montón de líneas B. Parecen un montón de líneas B y dices, está inundado y no es cierto, era el estómago. ¿Cómo se diferencia? Pues porque el estómago tiene pared gástrica y da la vuelta hacia la curva y entonces hay que seguirlo y si realmente se hace el saquito y ves que vas a ver que es el estómago, ¿no? A veces está demasiado distendido. Entonces, el caudo dorsal, el punto caudo dorsal es el más dorsal y caudal entre la octava y novena costilla, recorremos el transductor hacia ventral, sin ver el hígado, les decía, sin ver el estómago, y ese se llama periliar. Generalmente se hace uno un poquito craneal, como ven el diafragma que va hacia craneal. El medial vas hasta abajo, ver las esternebras, subes un poco y vas a ver pulmón, perfecto, ahí está el medial. Los límites son caudal está el hígado y craneal está el corazón. Si ves corazón craneal, te tienes que hacer tantito para caudal o para arriba para ver el medial. Y por último, brincamos el corazón y nos vamos abajo de la axila, tercer espacio intercostal y es el craneal. Aquí ahorita no vemos el corazón, ¿ok? Lo mismo del otro lado. Y hay sistemas de puntuación. Fíjense en estas hojas. A ver, me voy a volver a esconder. Estas hojas que están aquí, precisamente el caudo dorsal, el periliar, el medial y el craneal, que aquí el periliar y el medial quedan sobre el corazón y no es correcto, pero bueno, es para que ustedes vean que se pueden hacer hojas de calificación de hemitórax izquierdo, hemitórax derecho, y pueden calificar una línea B, dos líneas B, tres líneas B, más de tres líneas B, o como dijimos, infinito de líneas B, como se ve aquí, ¿sale? Cero líneas B, una línea B, más de tres líneas B o infinito. Y vean cómo en una radiografía ejemplificamos. Caudo dorsal, periliar, este no va en el corazón, este va acá, ¿sí? Y el craneal va delante del corazón, ¿sale? Bueno, ahora hablemos un poco de patrones. Ya vimos cuáles son los puntos, ya vimos cómo se ven las líneas B y no me puede negar que son muy fáciles de ver.
más fácil que escuchar una crepitación. A veces una crepitación se confunde con el roce del pelo, ¿sale? Pero bueno, ya vimos esto. Ahora vamos a ver qué significa ver las líneas B. Vamos a intentar dar ciertos patrones que por estadística y por comportamiento de las enfermedades y clínica vamos a sugerir o sospechar más de una enfermedad o de otra. ¿Sale? A ver, edema cardiogénico. Se sabe por estadística, por fisiopatología, que la zona más afectada, que la primera zona que se afecta y la zona más afectada es la periliar y además del lado derecho. Por eso pongo aquí este triángulo azul, ejemplificando la zona de mayor daño hemitórax derecho, caudo dorsal y periliar principalmente. No quiere decir que sea la única. Puede haber más líneas B en las otras regiones, pero esta será la más afectada regularmente. No es una regla del 100%. No quiero que se casen con esto, pero sí quiero que se lo graben, que se acuerden que el doctor Fajardo les dijo, a ver, si predomina la región caudo dorsal y periliar derecha, es más compatible con edema pulmonar cardiogénico por enfermedad mixomatosa mitral, es decir, razas chiquitas, que es nuestro 80% de consultas, ¿ok? Porque en razas grandes, en cardiopatía dilatada, el patrón puede ser diferente, pero hablamos de razas chicas, enfermedad mixomatosa mitral, edema cardiogénico, ¿sí? Otra, eh, cuando el patrón está hacia la parte del lóbulo del lóbulo medial derecho, aquí en la parte medial y a veces el craneal derecho también, pensamos en neumonía por aspiración. Sí, es el lóbulo que primero se llega a afectar ese y el craneal derecho, medial derecho y craneal derecho, neumonía por aspiración. ¿Y cómo se comportó esto clínicamente? Fue agudo, fue repentino y que regularmente hay historia de vómitos y pueden ser pacientes viejitos, pueden ser muy cachorros o los braquicefálicos son reyes de la broncoaspiración. Entonces tienes razas predisponentes, tienes edades predisponentes, tienes historia de vómito, regurgitaciones y además un problema respiratorio agudo y con el lóbulo medial derecho afectado, incluso con fragmentación, porque la fragmentación es más común en neumonía. Uf, piensa en neumonía por aspiración, ¿sale? Ya van dos. Ahora, neumonía, no por aspiración, por cualquier otra causa, casi siempre son los dos hemitórax y es ventral. ¿Se acuerdan que de edema era más dorsal, verdad? Neumonía casi siempre es ventral. Ya van tres. Hemorragia, edema no cardiogénico o gatos que hacen edema cardiogénico en donde se les da la gana. El patrón de edema pulmonar cardiogénico en gatos puede ser moteado, puede ser por todos lados. Pues precisamente pongo estas dos líneas en ambos hemitórax porque puede ser como muy generalizado y puedes encontrar en diferentes lugares, ¿ok? Tromboembolismo también. Bien, entonces ya vieron cómo estas hojitas de calificación y estos patrones nos pueden generar cierta información y ciertas sospechas o mayores probabilidades de diagnóstico. Pues bueno, ahora toca la clínica. A ver, tiene leucocitosis, tiene neutropenia, neutrofilia. Oye, es que voy a hacer una viscotromboelastografía para ver si hay datos de tromboembolismo. Incluso, pues les decía, si hay fragmentación, puedes a ellas dirigir una punción y esa que obtengas, ese líquido que obtengas, lo puedes mandar a cultivar y le puedes hacer una citología para saber si es neumonía y a qué antibiótico y hacer un antibiograma, ¿no? Todo eso pueden hacer. Todo eso pueden hacer ya con el paciente un poco más estable, porque aquí se está ahogando en teoría, es un paciente de emergencia. Y ya saben si van a entrar con antibióticos, si van a entrar con diurético, si van a entrar con antiagregantes plaquetarios. Ujú. Bien. Otro punto del que vamos a hablar es la evaluación cardiovascular. Y es muy importante la evaluación cardiovascular porque muchos de estos pacientes llegan en choque hipovolémico, choque distributivo, cualquiera que de repente hace que la parte cardiovascular esté sumamente afectada y es lo que los tiene respirando mal y los que lo tienen con un estado de conciencia pues bastante deplorable y además con un riesgo para su vida, ¿verdad? Un riesgo de muerte. El objetivo de aquí es identificar hipoperfusión, ¿sale? Y ya sea que identifiquemos datos de hipovolemia, ya sea que identifiquemos una cardiopatía, ya sea que identifiquemos arritmias cardíacas o datos de sepsis, SIRS, anafilaxia. Bien, la hipovolemia, pues bueno, es evaluando el sistema cardiovascular y hay un gran número de pacientes que llegan a nuestros hospitales, a la sala de UCI,
a emergencias con una afección gastrointestinal severa. Con una afección gastrointestinal severa, incluso esas crisis de hemorrágicas, ¿no? Esos síndromes hemorrágicos llegan hipovolémicos y llegan chocados. Y aquí hay que evaluar con los FAST el sistema cardiovascular. Ujú. Aparte de un buen examen físico, ¿no? Y todos los parámetros de evaluación cardiovascular, por supuesto, eso es básico, no se deben de olvidar de eso. Pero el paciente con problemas cardiovasculares no arriesga la vida, la diarrea realmente no arriesga la vida el vómito, pero sí sus efectos sobre el sistema cardiovascular. Miren, como este paciente que pobrecito, unas melenas tremendas, líquidas, abundantes, por supuesto está chocado, ¿no? Este otro con una hematemesis impresionante también, que aunque es gigante el paciente, está hipovolémico, ya está, se está transfundiendo por lo que pues, ustedes pueden observar. Entonces, bueno, estos tienen pues choque hipovolémico. ¿Y qué vamos a observar en esta evaluación de cardiovascular? Bueno, podemos hacer un point of care de corazón, que le pueden decir de diferentes maneras, cardioscopía, FAST de corazón, point of care de corazón, pero bueno, es una evaluación rápida del corazón. Y en los libros de FAST están pues estas imágenes básicas que son cortes transversos del corazón, desde la base cardíaca con el honguito, la parte mitral que se ve aquí, le llaman signo de los limpiadores, un poquito más arriba la mitral, donde se ven ambas válvulas con todas sus fenestraciones, que se llama la boca de pescado, y aquí donde vemos la aorta en comparación con el atrio izquierdo, con las semilunares aórticas, que le llaman signo del Mercedes-Benz, y también podríamos hacer un corte longitudinal donde vemos las cuatro cámaras izquierdas, las dos izquierdas y las dos derechas, donde deben de predominar de manera regular, ser más grandes las izquierdas que las derechas, ¿ok? Todo esto puede hacerse con el paciente de pie. Y les voy a hacer, y se puede evaluar el atrio izquierdo, indexar el IAO, indexar el BIBD, ventrículo transverso, acortamiento fraccional, fracción. Sí, sí, pueden hacer todo esto. Pero les voy a ser muy honesto. En un bulldog con distrés respiratorio, gordo, que ronca y que se mueve, que está desesperado por respirar, olvídenlo, no hago todo esto, ¿sale? Quiero hacer una IAO, quiero ver el atrio izquierdo, quiero ver la aorta, quiero ver un longitudinal donde quiero ver si no están dilatadas las cámaras derechas, pensando en hipertensión arterial pulmonar o tromboembolismo, ¿sí? Porque es muy diferente darle furosemida o sildenafil, ¿no? Si quiero ver si está dilatada las cámaras izquierdas o las cámaras derechas y posiblemente quiero ver un transverso a nivel de los músculos papilares, un honguito, para ver subjetivamente, otra vez subjetivamente, la contractibilidad. Y si estos dos que están aquí, que se llaman músculos papilares, se están tocando uno con el otro, quiere decir que hay hipovolemia. Eso se llama signo del beso, ¿no? O sea, los que hacemos ultrasonido a veces tenemos que meternos ciertas cosas para identificar estructuras con base a analogías un poco chistosas, ¿no? Así como Mercedes-Benz, boca de pescado, el signo del beso, pero bueno, nos ayuda a recordar las cosas con mayor facilidad. Entonces, si se acercan los dos papilares, quiere decir que hay poco volumen, hay hipovolemia. Entonces, podría requerir ya sea transfusión o bolos de líquidos, ¿ok? Y también podríamos ver si hay arritmias o si hay bradicardia o incluso si dudamos si estamos escuchando el corazón o no lo estamos escuchando, podríamos saber si está muerto, si ese paciente tiene latido cardíaco. Todo eso podemos ver de manera muy rápida en menos de 3 minutos. Ujú. Bien, ejemplos. A ver, me voy a hacer chiquito. Aquí tenemos un atrio izquierdo aorta normal. Aquí tenemos un atrio izquierdo más dilatado y tenemos líneas B. ¿Y qué creen? En el lóbulo predominando en la región periliar y caudodorsal derecha. En qué sospechamos? A ver, en edema pulmonar cardiogénico, por tal vez mitral, ¿verdad? Bien, perfecto. Estas tres cosas se conjuntan. Hay un soplo, es raza chiquita, tiene más de 8 o 9 años. Clínica junto con estos hallazgos enfermedad mixomatosa mitral, edema pulmonar cardiogénico. Otra, a ver, transverso del ventrículo izquierdo, imagen del honguito, músculos papilares, y aquí se están tocando, signo de Batman, se llama esto, con signo de beso. Los dos papilares se están tocando y además vamos a el abdomen y vemos que la vena cava está colapsada
Entonces, ¿qué es? Hipovolemia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues depende si es anemia, depende si son pérdidas, transfusión versus bolos. ¿Ok? Bien, otra. Ventrículo derecho, atrio derecho más pequeños que izquierdos, normal. Aquí creció ventrículo derecho, creció atrio derecho, e incluso el izquierdo está más pequeño y la vena cava caudal estaba dilatada. ¿En qué pensamos? Pensamos en insuficiencia cardíaca congestiva derecha, incluso con dilatación del ventrículo derecho, dilatación del atrio derecho, podríamos pensar hasta en tromboembolismo, en un distrés respiratorio, dando más ejemplos. Y si rotamos y vemos la vena pulmonar muy dilatada en un tromboembolismo no periférico, sino central, ¿ok? Y eso aunado a cuñas que veamos en el BedBlue, en la línea PP, pues podríamos pensar en tromboembolismo, ¿ok? Otra, aquí vena cava caudal dilatada, paciente pues que tiene mala contractibilidad, que está hipotérmico, que está hipotenso, que está taquicárdico, es decir, falta mejorar la perfusión, pero ya está dilatada la vena cava, es decir, no le falta volumen. No le voy a dar bolos de fluidos, no le voy a transfundir porque voy a provocar edema. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar vasopresores porque quiero mejorar la presión y la perfusión en vez de líquidos. Y esto pueden encontrarlo, por ejemplo, en este artículo, donde evaluando la colapsabilidad de la vena cava, pueden saber, ok, le tocan fluidos o le tocan vasopresores. Una colapsabilidad menor al 50% no es para darle fluidos. Una colapsabilidad mayor al 50% es para darle fluidos. ¿Y a qué me refiero? Miren cómo aquí la vena cava tiene un diámetro mayor que aquí y esta se colapsa no por sístole y diástole del corazón, se colapsa por la respiración, por la compresión que hace la respiración sobre el hígado, ¿no? Y aplasta la vena cava. Entonces, si se aplasta más del 50%, posiblemente necesitamos líquidos como aquí, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, esto es un buen artículo, échenle un ojito, es una buena idea valorar si necesita líquidos o ya más bien vasopresores. Bien, ¿qué le voy a dar? Furosemida o sildenafil. Abajo, lado izquierdo, arriba, lado derecho. Voy a volver a poner el video otra vez. Arriba al lado derecho, abajo al lado izquierdo. Vean cómo la izquierda hasta se colapsa y vean el derecho qué dilatado y qué grueso está. Este necesita sildenafil, es hipertensión arterial pulmonar, incluso versus tromboembolismo. Y este de la derecha, en medio está la aorta y abajo la bola grande anecóica es el atrio izquierdo. Y observen aquí arriba que dice AIAO de 2,98. Híjole, es un atrio gigante. Entonces tenemos congestión de atrio, congestión de venas pulmonares, edema pulmonar cardiogénico, le voy a dar furosemida. Al primero, a la de la izquierda, no le voy a dar furosemida. Bien, observen estos videos. Este está arrítmico. Vean cómo las valvas simplemente papalotean. El músculo cardíaco apenas y contrae. El que está contrayendo son los atrios. Esto se llama fibrilación atrial. Entonces, ¿le voy a dar fluidos? No, no le voy a dar fluidos. ¿Le voy a dar epinefrina? No, no le voy a dar epinefrina. Le voy a dar antiarrítmicos. Tal vez amiodarona, tal vez digoxina, tal vez diltiazem, ¿sí? Y voy a mejorar con eso la perfusión, voy a mejorar con eso, voy a estabilizar al paciente. Este otro, vean qué dilatada tiene la cámara. Este es una cariopatía dilatada y una función sistólica muy mala. Le voy a dar pimovendan, sí, incluso hasta tal vez dobutamina. Ujú. Bien, vean las decisiones y bueno, hay que ver la raza, etcétera. Y bueno, por último, paciente vean este video del paciente. Tiene pulso yugular de más de un tercio, se dilata tremendamente. La placa que está aquí arriba nos demuestra un corazón globoso y silueta bien definida, que pienso yo en derrame pericárdico. Y por último, el video del corazón, una masa en el incluso ventrículo derecho, aurícula derecha, con el signo de pista de carreras. Les digo que nosotros imaginamos todo. Y vean cómo hay un halo alrededor del corazón, casi en todo alrededor del corazón, que se asemeja a una pista de carreras de autos, ¿no? Entonces, ese es el derrame pericárdico y de paso vimos que hay una masa. De paso vimos que hay una masa. Entonces, podemos ver todo eso en la ventana del corazón. Y bueno, por último, a ver, yo les decía que visualizar la vesícula biliar es importante en los FAST,
Porque si tenemos un paciente que tuvo debilidad repentina, incluso síncope, mareo, y llega y en la mañana estaba bien y en la tarde está súper mal, a lo mejor con muchas diarreas, vómitos, incluso distensión abdominal, llega taquicárdico, hipotérmico, hipotenso, etcétera, y fue agudo, y hacemos una química sanguínea y sale la LT súper elevada, y nos vamos a un hepatodiafragmático y vemos este halo alrededor de la vesícula biliar. Eso es sí o sí en un perro, no en un gato. Eso sí o sí es anafilaxia. En los perros, recuerden que el órgano de choque es el hígado y el sistema gastrointestinal, ¿sí? Y en el gato, pues es sistema respiratorio, ¿no? Entonces, por eso en el gato no aplicaría, pero en el perro sí, ¿ok? Entonces, hay artículos, varios, este no es el único, en donde se comenta que una elevación abrupta, aguda de ALT, más el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, que se llama signo de halo, nos da una sensibilidad del 93% y especificidad del 98% de anafilaxia. ¿Sí? Y obviamente, pues esto asociado a un evento, como les decía, debilitante, gastrointestinal severo, algo sobreagudo en el paciente, nos da anafilaxia, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la anafilaxia, pues se causa una vasodilatación de la arteria hepática en un tiempo tan corto como 12 segundos y esa dilatación se da hasta de un 220%, es decir, una hipoperfusión hepática aguda, sobreaguda, que causa necrosis hepática y además también causa isquemia a los intestinos porque también es el órgano de choque y eso puede causar hemorragias tanto en abdomen como, este, como gastroenteritis hemorrágica, choque hipovolémico. Yo a cualquiera que llegase con síndrome hemorrágico de estos que tienen gastroenteritis hemorrágica, yo le haría LT y si la LT está súper alta, le haría signo de halo, bueno, ultrasonido para ver el signo de halo y si tenemos halo y LT, que hay que dar en una anafilaxia, epinefrina, nada de histafina, de dexa, no, epinefrina porque el paciente se está muriendo. ¿Ok? Ya nada de que, oye, se le hinchó la carita a mi perrito después de la vacuna. Sí, pues chequen ALT y chequen signo de halo y no va dexaísta, no va epinefrina, si es que estamos con anafilaxia. ¿Sale? Por último, ya para terminar con esta charla del día de hoy, con esta capacitación, hemos visto a FAST, TFAST, hemos visto PetBlue y quiero que vean los posibles y todavía hay más diagnósticos diferenciales que pueden tener en un paciente con distrés respiratorio, ¿no? En el AFAST, hemoabdomen, hemoperitoneo, abdomen séptico, anafilaxia. En el TFAST, neumotórax, hemotórax, piotórax, derrame pleural, hernia diafragmática, peritoneo pericárdica, bla, 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 ¿sale? Y en el Red Blue, edema, ya sea cardiogénico o no cardiogénico, contusión, neumonía, tromboembolismo, asma, síndrome obstructivo respiratorio, enfermedad obstructiva respiratoria, neoplasias. Aquí falta, por ejemplo, torsión lobar, tumores mediastínicos. Muchas veces en los gatos vemos el derrame pleural y vemos el linfonodo external. Es bastante fácil de ver el linfonodo external y el mediastínico gigante. Bueno, pues podemos ir a puncionar. ¿Sí? Entonces, es súper útil. Practíquenlo, no se necesita un ultrasonido, un aparato, un equipo muy costoso. Realmente se puede ver con muchos equipos de bajo costo. Y bueno, pues espero que esto haya sido de ayuda. Cualquier cosa, aquí están mis contactos. Igual si se quieren acercar a CBM, adelante, estamos para servirles. También aceptamos estancias. Pues muchas gracias. Que estén muy bien, disfruten.